Hola a todos, bienvenidos a UFO Internacional, bienvenidos a su espacio de expansión. Hoy es muy interesante lo que vamos a hablar. ¿Por qué razón, Andrés? Porque vamos a conectarnos con el protagonista de la película Vuelve al Origen. ¿Y qué tiene que ver la película Vuelve al Origen con el tema OVNI y el tema de la vida extraterrestre? ¿Qué tiene que ver una película con este tema? Con el tema que nos apasiona, que nos interesa de los ovnis, de la vida extraterrestre. ¿Qué tiene que ver esto? Pues en UFO Internacional tenemos el propósito de no simplemente mostrarles el contenido de las lucecitas en el cielo, ¿sí? No simplemente el contenido de esas llamativas lucecitas en el cielo, de mostrarles videos, fotografías y evidencias, sino queremos ir más allá y transformar de adentro hacia afuera la humanidad. Y el invitado que tenemos hoy se llama David. Y David nos va a estar acompañando porque él es el protagonista de la película Vuelve al Origen. Y David Leighton va a estar acompañándonos, no solamente mostrándonos su historia de transformación personal, de crecimiento y de desarrollo espiritual, sino que vamos a hablar acerca de esa película tan interesante y que si no la han visto, la tienen que ver, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a invitar a David. Denme en un momento, vamos a invitarlo acá en este preciso momento. David, ¿te escuchas? Hola, sí, te escucho genial. Perfecto, te escucho gracias. Muy bien. Estaba teniendo algunos inconvenientes para unirte a la llamada, pero gracias. Todo se da de la manera perfecta. Sí, todo fue como tenía que ser, qué bien, al final lo conseguimos. David, te estaba comentando que estamos por acá en Chicago, hace un poco de frío, realmente ya estamos empezando nuestra temporada de invierno que se hizo un poco tarde, pero ya se empieza a sentir el frío poco a poco. ¿Cómo estás allá en España? Pues muy bien, también aquí en España comenzando ya con el frío, también estamos aquí entrando ya, estamos en otoño, todavía no es invierno, pero ya se empieza a notar y bueno, muy contento también de ir viviendo cada estación del año porque es hermoso cuando ya toca, ¿no? Y sientes lo que toca, ¿no? Y sí, así también pasa en la vida. Total. Y ahorita vamos a profundizar porque estas estaciones que nosotros vemos al exterior también se ven en el interior. Es un reflejo, lo que está afuera, como es afuera es adentro, ¿no? Entonces es un reflejo exacto de lo que está pasando dentro de nosotros. Les estaba comentando, David, acerca de la película, porque mucha gente nos pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el tema ovni y extraterrestre, que es el que compartes en tu cuenta? Entonces les estaba comentando que mucho, claro. Porque en UFO Internacional lo que buscamos es no solamente compartir el tema de los ovnis, de las lucecitas en el cielo, que es lo que tanto llama la atención, sino algo más profundo acerca de eso. Es la transformación que hay en nosotros a partir de esas lucecitas en el cielo y de todo esto que se está despertando en la humanidad. Entonces, David, nuevamente, bienvenido. Conocemos algo de tu historia, conocemos y queremos saber primero acerca de David, y luego vamos a interiorizar acerca de la profundidad y el mensaje de la película. Entonces, David, cuéntanos algo de tu historia, cómo empezó tu conocimiento, tu despertar que nunca acaba, pero cómo inició todo este proceso tuyo. Bueno, yo estuve como desde los 16 años que comencé con una pasión muy grande por la música y entonces eso fue como el comienzo de un viaje, ¿no? Un viaje muy hermoso en el que desde total conexión con la música y con el entusiasmo que ello me provocaba, me fue llevando como cuando te montas en un barco y sabes que partes pero no sabes hacia dónde vas y cómo va a ser el tiempo en cada momento y si van a haber tempestades o qué va a pasar, si el mar va a estar en calma, ¿no? Y entonces mi pasión era como pinchar música, poder hacer que la gente bailara. Era algo que conecté muchísimo con algunos referentes de la zona donde yo vivía. Y dije, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer que la gente baile, lo siento dentro de mí como algo que es un llamado muy grande. Y entonces
estuve ya como muchos años ahí, pues empezando a probar, a crear, a pinchar y llegué a un momento en el que conseguí de alguna manera materializar todo aquello que yo había soñado. O sea, incluso me superó, ¿no? O sea, fue como estar viviendo algo que yo había como de alguna manera visualizado, pero estarlo viviendo era mucho más que lo que yo me hubiera podido imaginar. Pero resultó que llegó un momento en el que comencé a tener mucho éxito, comencé a moverme ya de manera más internacional, cada vez iba creciendo más, tenía mi propio sello discográfico, tenía muchos bolos, tenía mucho trabajo, trabajaba también para otros artistas que de alguna manera querían que les hiciera música. Esto es como DJ de música electrónica, ¿verdad? ¿O algo así? Exacto, como DJ de música electrónica, exacto. Y pasó que hubo una época que empecé como a encontrarme como muy estresado, como que me sentía vacío aún habiendo conseguido todo aquello que yo había soñado. Sí. Y yo empecé a decir, uy, qué raro, ¿no? Pero si yo se supone que yo quería esto, yo quería esta vida, yo quería tener, poderme dedicar, ¿no?, a lo que era mi pasión y poder aportar todo lo que yo sentía dentro de mí, pero aún así me sentía vacío. Y yo dije, wow, ¿y esto por qué es? Es que no entendía qué me estaba pasando. Y entonces era como que tenía la sensación como que tenía ganas de dejarlo todo y justo era el momento en el que más pillado estaba a todo ese mundo, porque tenía 1.000 millones de compromisos, o sea, era totalmente contradictorio dentro de mí, ¿sabes? O sea, era como una lucha entre dos partes de mí. Una me decía, daría lo que fuera por coger y mandarlo todo a la mierda, como se dice aquí en España. Okay. Sí. Y por otro lado era, pero si toda la gente que te conoce y saben que esta es tu pasión, ¿cómo puede ser? O sea, y entonces estuve así durante unos años, con una guerra muy, muy grande dentro de mí. Y yo no entendía qué me pasaba. Yo me sentía como atrapado. Me sentía atrapado y me sentía vacío. Y me sentía que no estaba disfrutando y que había perdido como la ilusión y las ganas, ¿no? Y era muy loco porque te digo, cualquiera que hubiera tenido una ilusión tan grande como la mía y la hubiera conseguido manifestar, o sea, no le entraría dentro de uno, no le entraría dentro de la cabeza. Quiero resaltar esto que estás diciendo en este preciso momento, porque es ese punto que mucha gente probablemente está viviendo en este momento. Y es ese punto en el cual llegan y alcanzan, no sé, su carrera profesional, sus títulos, sus diplomas, sus papeles, como le llamo, o de pronto eso que siempre habían soñado, pero cuando justo llegan allí, o cuando ya lo están allí, dicen, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba, creo que debe haber otro camino, debe ser otra cosa la que me hace falta, pero no está allí afuera, tiene que estar aquí adentro. Claro. Entonces, ese es el punto de inflexión que quiero resaltar. Continúa, por favor. Sí, buenísimo. La verdad que yo no lo podía comprender y de hecho me sentía como muy en un bucle sin salida. O sea, eso que dices, no hay salida, o sea, esto es imposible, ¿cómo salgo ahora de todo? Y yo pensaba que me había metido en mi propia trampa y que esto no había quien lo deshiciera, ¿sabes? O sea, y gracias a que estuve mucho tiempo, venía como de pinchar de las discotecas y tenía como momentos como de estar ahí como reflexionando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Era como que yo interiorizaba dentro de mí sin saber nada ni absolutamente nada de lo que es ni meditar, ni de lo que son las energías, ni de nada, o sea, pero es como decir, llevo un Ferrari, pero no entiendo ni la mitad de las cosas que tiene aquí como botones para hacerlo funcionar, ¿sabes? Sí. Pero de una forma intuitiva, cosas que luego me he dado cuenta que ya hacía, yo ya de alguna manera las estaba invocando, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que de tanto como yo enfocarme, claro, si había tenido tal poder para manifestar todo lo que había llegado a manifestar gracias al enfoque y a la disciplina y a la obsesión que yo le había puesto, pero una obsesión divina, no una obsesión
de la que es neurótica, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, una sesión de que cuando algo te apasiona, eres capaz de hacerlo y como te apasiona no te satura, ¿sabes? Y puedes llevarlo hasta un extremo donde otras personas no son capaces, ¿no? Entonces eso para mí es algo muy, muy potente, porque eso, si te fijas, lo tienen muchos deportistas de élite y gente que ha hecho cosas extraordinarias en la vida, ¿no? Ese es conocido como el estado de flow, ¿no? Exacto, estar en exacto. flow. Estar en flow es cuando tu nivel de habilidad corresponde con tu nivel de reto. Entonces es como que está un poquito más arriba ese nivel de reto que tu habilidad. Exacto. Entonces te mantienes en flow constante. Exacto. Entonces, pues quizá, claro, lo único que me estaba pasando era que realmente yo había cogido un camino que realmente me había dado cuenta que no era mi camino, pero pude de alguna manera revertirlo a base de también estar mucho tiempo como enfocándome en cómo salgo de esto, cómo salgo de aquí, qué hago, cómo redirecciono el barco, y al final se creó en mi vida unas circunstancias que fueron las que tuvieron que ser. A lo mejor a otra persona le pasa de otra manera. En mi caso fue, pues, gracias a las medicinas ancestrales, pues una persona muy cercana a mí, un familiar, sorprendentemente, pues en una conversación de esas profundas, me dijo que estaba muy bien, que había sanado una migraña que tenía crónica de hacía 30 años y yo no entendía cómo había podido hacer todo eso. Entonces me empezó a hablar de todo lo que él había hecho en ese proceso y ahí yo vi la puerta. Dije, hostia, esto es algo que de alguna manera me llama mucho experimentar. Y fue directo, o sea, fue ir ahí, y entonces esto me ayudó de alguna manera a ponerle mucho más enfoque, mucho más sentido común, mucha más conciencia, mucha más coherencia. También, de alguna manera, tierra, ¿sabes? O sea, porque lo que tiene también el mundo del artista es que estás como todo el día muy como en la creación y en muchas cosas, pero que a veces lo que más falta es también tierra, ¿no? Como para tener el mundo equilibrado, ¿no? O sea, bueno, pues el caso es que gracias a esto yo hice algunos trabajos con algunos chamanes. Se despertó dentro de mí algo muy grande que yo no sabía ni que tenía y que tenía que ver mucho con lo que yo había hecho, con la música. O sea, de alguna manera yo comprendí que todo aquello que me estaba mostrando, todo ese tipo de experiencias, era algo que yo ya había estado haciendo con la música y con las personas, solo que yo no sabía ni lo que hacía. Pero yo era capaz de movilizar emociones, de movilizar energías, de hacer que la gente llegara a unos estados, de conectar con la apertura total de corazón, con la esencia del ser, con el origen, ¿no? de lo que llevamos dentro. Pero yo lo hacía de una forma muy intuitiva y sin saber muy bien ni por qué lo hacía. O sea, era porque simplemente lo llevaba dentro y ya era lo que me salía, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Dentro de un contexto en el que luego me di cuenta que no iba con mis valores, ¿sabes? Porque, claro, el mundo de la noche, las discotecas, alcohol, tabaco, drogas, no digo que sea ni bueno ni malo, pero hay mucha toxicidad que hace que de alguna manera... O sea, energías densas. Exacto. Esas energías densas hacen que de alguna manera tú no estés... bueno, pues como pudiendo... Alineado, probablemente la alineación. Exacto. Sí, alinearte en cuerpo, mente y espíritu, exacto, ¿verdad? Exacto, eso es. Sí, entonces pues hice un trabajo muy, muy grande de purificación y de limpiar también mucho el software, ¿no? Como le digo yo, la mente, ¿no? O sea, de limpiar todos esos patrones, creencias, tanta cosa que uno se monta dentro de uno cuando es niño, ¿sabes? O sea, porque cuando somos niños vemos las cosas a nuestra manera y de golpe se nos arman heridas que podemos llevar de por vida y todo es por una interpretación.
pero a veces incluso esa interpretación no es ni tuya, es como que viene infundada por cómo la gente piensa que son las cosas, la gente de tu alrededor, la gente más cercana a ti, tu padre, tu madre, tu familia, tus amigos, ¿no? O sea, pero muchas veces te das cuenta de que todo eso es un juicio al final. Pero cuando tú lo haces tuyo y tú vas con ese discurso dentro de ti, con esa narrativa, eso te puede hacer mucho daño y puede hacer que de alguna manera estés en guerra contigo mismo, porque al final no estás en guerra con nadie, estás en guerra contigo mismo, ¿sabes? Mismo, sí. Sí. La lucha es interna, ¿no? A veces muchos creemos que el enemigo, que las cosas difíciles están es allá afuera. Lo que tenemos que luchar es con esto para bajar y conectarnos con esto. Ahí es aquí donde está la verdad, ahí es donde reside tu verdadero yo, ahí es donde reside ese susurro de tu alma llamado intuición, que intuere viene de intuere, que es sentir desde adentro. Sentir eso es desde básicamente adentro. Intuir. Y es esa voz interna, ese maestro interno que todos tenemos, pero que a menudo lo ignoramos. Eso no es así, eso suena ilógico, eso suena irracional, eso suena idealista. Entonces ahí es cuando empiezas a ignorar poco a poco esa voz interna que te dice, haz esto, deberías sentir esto, deberías experimentar esto, y la empiezas a ignorar. ¿Por qué? Porque estamos más conectados con este software que tú llamas acá, con esa reprogramación, que en muchos casos no es ni creada por nosotros mismos, es tomada de otros. Exacto. Entonces básicamente es una recopilación de experiencias de otros que la asimilamos como propias, que vivimos una vida que no es de nosotros, sino la que nos dijeron que deberíamos vivir, y nos desconectamos de nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Mira, es buenísimo esto que has dicho y va a potenciar mucho más todo esto que te quería compartir ahora. Todos, de alguna manera, somos artistas, ¿vale? Yo siento así, nacemos artistas. Y, por ejemplo, la narrativa, que es lo que tú te dices, lo que tú te cuentas, eso es un arte. Pero si tú, por ejemplo, estás escuchando todo el día la canción que te ponen otros y esa canción tiene un mensaje o tiene una narrativa que de alguna manera te hace pensar que las cosas son de una manera, tu vida va a ser en base a eso, que viene ahí, que viene en esa creencia o en ese mensaje de esa canción que tú estás comprando como algo que lo ves y te identificas y lo sientes como tuyo. Pero fíjate, no es nada más que una interpretación de las millones y millones de interpretaciones que podamos encontrar en este mundo, ¿no? Exacto. Entonces, no hay una sola verdad y a la vez también hay una verdad para ti, ¿sabes? O sea, pero ¿qué pasa? Personal, sí. Exacto, hay una verdad personal. Y ahí está el camino, ¿no? Ahí está el camino de la vida, de saber cómo discernir entre qué es lo que yo valido como bueno, o ya no como bueno, sino como verdad para mí, y qué es lo que yo no valido como verdad para mí, en el sentido de que depende de lo que valides, si al final eso te ayuda a poder estar bien, a poder estar en paz, a poder estar en armonía, a poder de alguna manera tener unos valores que sean valores que a ti te gustaría que también te dieran, ¿sabes lo que decir? Los demás hacia ti, ¿vale? O sea, porque si tus valores van en contra del bien común y de que lo que le darías al otro no sería lo que te gustaría que te dieran a ti, ¿vale? Ahí es cuando realmente estás totalmente en conflicto contigo mismo, estás totalmente en desarmonía, ¿no? Porque al final yo siento que de alguna manera los seres humanos, igual que la naturaleza, igual que todas las cosas que coexisten en este plano, todos de alguna manera estamos como interactuando entre nosotros y todo lo que tú le das a los demás es lo que también te estás dando a ti mismo, porque tú eres el primero que lo estás vibrando.
Y eso es música, y eso es frecuencia, ¿vale? O sea, si tú estás en frecuencia de rabia, o en frecuencia de paz, o en frecuencia de miedo, en frecuencia de lo que sea, y tú eso es lo que le estás dando a los demás, al final, al primero que se lo está dando uno es a uno mismo. ¿Por qué? Porque lo estás manifestando. Para podérselo dar a otro, primero lo tienes que manifestar en ti. Entonces, al primero que le está haciendo algo es a ti, sea lo que haga, ¿no? Entonces, Una pregunta, una pregunta, David. Sí. A este punto de la conversación y a nuestra audiencia les gusta saber algo en general. Y sé y creo completamente que vas a ser totalmente honesto independientemente de cuál sea la respuesta. ¿Tú, David Layton, crees en la vida extraterrestre? Pues yo creo que sí, que dentro de este videojuego existen todas las posibilidades. Entonces, igual que podemos de alguna manera, o sea, de alguna manera lo estamos creando. Todo lo que existe en este mundo, yo siento que lo estamos creando cada uno de nosotros y a nivel colectivo, en base a las creencias que más imperan, es como que conseguimos manifestar, ¿vale? Pero no es una cosa que esté alejada de un mismo sueño. O sea, igual que en un sueño tú puedes estar soñando y de golpe empiezas a creer que te puede aparecer un alienígena y verdad que te puede aparecer, pues por defecto en este mundo, pues igual, ¿sabes? O sea, porque yo no siento que haya una diferencia entre los sueños y la realidad. O sea, realmente es como que está mucho más ligado de lo que nosotros pensamos, y puede ser que incluso sea más real un sueño que no esto que estamos ahora mismo viviendo nosotros. Total, me encanta la alegoría que hiciste y la reseña hacia el tema del videojuego, porque es una de las metáforas que más comúnmente utilizamos en UFO Internacional para expresar cómo es esta realidad. Y las personas, mira, que nos están escuchando en este momento que de pronto no entienden esa reseña es: imagínate que estás jugando un videojuego, ¿verdad? Tienes el control en tus manos y estás jugando ese videojuego, ¿verdad? Entonces tomas el control en tus manos y tienes ahí una historia, ¿verdad? Entonces el personaje que está ahí tiene ropa, tiene un auto, a veces lo montas en el auto, lo llevas a recorrer las ciudades, tienes que tener dinero en el juego para adquirir cosas, claro, porque de lo contrario no puedes vivir, ¿verdad? Entonces necesitas en el juego conseguir moneditas o lo que sea. Luego tienes que tener una vida, una profesión, no sé, ¿qué haces en ese videojuego? Algo, cualquier cosa, cualquier misión o lo que sea para ganar ese dinero, ¿cierto? Claro. Experimentas, conoces personas en el mundo virtual, interactúas con ellas, vives, comes, te alimentas, porque hay una barrita que te dice salud, ¿no? Hay una barrita que te dice dinero, hay una barrita que te dice, no sé, qué cosas te hacen falta, ¿sí me hago entender? Y hay incluso a veces un mapa que te dice lo que has conocido, lo que has explorado, ¿cierto? Total. Entonces te empiezas a identificar tanto con ese personaje que tú sientes que eres ese personaje, ya te olvidas del que está acá controlándolo y te empiezas a identificar con el que está ahí. Sientes que eres esa ropa que llevas, sientes que eres esa profesión, sientes que eres ese dinero que tiene ese personaje, sientes que eres las propiedades que tienes, sientes que eres esa vida que está allí. Pero cuando haces un auto en el juego, si pudieras hacer una pausa, ¿sí? Y dejar todo en calma por un momento y tú dijeras, ¿este realmente soy yo? ¿Esto realmente soy yo? ¿Yo soy ese personaje que está ahí? Ese ingeniero, ese abogado, ese arquitecto, esa ama de casa, ¿realmente soy eso? Estoy etiquetado y tengo una marquilla acá que dice ingeniero, abogado, arquitecto, ama de casa. Esa es la marquilla y con esa voy a vivir toda mi vida, ¿o qué realmente soy yo? Entonces es cuando el ser, empiezas a conectarte con el ser, porque el que está allí en esa pantalla es el ego y el que está aquí detrás controlando todo es el ser. Sí. Al que tienes que buscar y encontrar, y para eso tiene el personaje que interiorizarse, pasar por el control remoto y llegar hasta acá y luego conectarse con su esencia. Qué bueno. ¿Tiene sentido esa reseña para ti, David? Muchísimo. Mira, de hecho, te estaba yo comentando a ti y a todas las personas que están aquí en este directo cómo fue mis inicios. Y es que me estabas describiendo exactamente lo que me pasó.
yo me había metido en el personaje de que yo era un DJ, de que yo tenía que, ¿sabes? O sea, y había llegado a un punto en el que por un momento dije, pero yo realmente... No sé si se me fue el audio solo a mí, espérame. Creo que se me fue el audio a mí. No sé si solo a mí. Por favor, nos confirman si nos están escuchando bien. Me pareció que se nos fue el audio de David. Ahora sí. Ahora sí te escucho. No sé qué pasó con la conexión del auricular. Okay. Vale, pues eso, que llegó un momento en el que yo me cansé de jugar a ese juego. Yo decía, uy, aquí este juego ya no me empieza a gustar. Ahora ya es como que me aburre, ¿sabes? O sea, sí. Ya esto siempre es lo mismo. Yo quiero jugar a otra cosa, quiero encontrar otro sí, total. Ya te aburres del mismo juego. Es como tú tener un Nintendo, un PlayStation y pones el mismo juego, ya el juego suena rayado. Claro, llega un momento que ya es como todo el rato lo mismo y dices, bueno, aquí ya esto ya no tiene gracia, ¿sabes? Esto ya parece más una pesadilla que otra cosa, que un juego. Sí, y es que es así. Entonces es eso, se trata de ser también de alguna manera tú mismo, consciente de dónde estás tú y dónde está el personaje, ¿no? Exacto. Quiero hacer acá un paréntesis por dos cosas. La primera, una frase que siempre ha resonado en mí y decía, si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y la decía Nikola Tesla. Y siento que tú estás muy conectado con esos términos de energía, frecuencia y vibración. De una u otra manera te has conectado con eso en tu vida. Y hay un instrumento, ya para empezar a entrar en la parte de la película, que entró en tu vida. Ese instrumento, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Y cómo suena? Bueno, esto supongo que te refieres a este instrumento que tengo aquí, sí, ¿verdad? Es en especial, el de la película. Con el altavoz. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Escucho, vale. Escucho, sí. Es que no sé qué está pasando, que hay momentos en los que hace como que fallara la conexión de la entrada del auricular. Sí, del conector. Sí, bueno, ahora parece que bien. Vale, pues esto que hay aquí, bueno, a los que hayáis visto la película ya lo habréis visto, porque ahí se ve cómo yo lo fabrico. Es hermoso. Tiene un corazón. Y el sentido es la simbología, porque eso tiene una simbología. Claro. La conexión con el corazón. Es la conexión con el corazón y al final es una calabaza, la parte dijéramos, de la caja donde va todo el sonido, es una calabaza que sale de la tierra, ¿sabes? O sea, que es un fruto de la tierra. Total, y entonces el corazón, dijéramos que es por donde sale el sonido. Entonces tiene también, aparte de tener esta calabaza con este corazón, ¿vale? Tiene todas estas cuerdas, ¿vale? Que van de arriba a abajo. Y esto para mí es como si fuera una antena, ¿vale? Es una antena, claro, y estas son las cuerdas que van cogiendo cada frecuencia de la antena y la van amplificando por este puente y la amplifican para que salga por aquí, ¿vale? Entonces es como si fuera una especie como de receptor de música. Total lo es. Mira, no te había comentado, mi profesión es ingeniero de IT, de telecomunicaciones. Entonces, imagínate que todo eso que me estás mostrando tiene el completo sentido, porque para tú crear una antena necesitas precisamente un dispositivo que tenga una parte elongada, de alguna forma que sea el receptor, que tenga una recepción electromagnética. En este caso es biológica porque estás utilizando madera, pero veo también algunos componentes metálicos dentro del dispositivo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, entonces esa misma frecuencia podría alinearse por cada una de esas cuerdas y corresponder con un amplificador con lo que tú estás diciendo. Exacto. O sea, cada una de esas cuerdas, no te lo pierdas, son hilos de pescar. Es
es hilo para las cañas que se utilizan para pescar los peces, ¿vale? O sea, de diferentes grosores. O sea, imagínate que todo esto, yo esto me fui dando cuenta con los años, ¿sabes? O sea, en el momento uno no piensa en todo esto, pero yo digo, madre mía, son cañas de pescar. O sea, son cuerdas de pescar. ¿Y qué pescan? Pescan notas, ¿sabes? O sea, es como que bajan las notas. No solamente estás pescando notas, estás pescando almas que quieren despertar, espíritus. Estás lanzándola claro. para llegar a esas almas, a esos corazones y estás resonando con cada uno. Sí, es que claro, ya sabemos que en esta realidad, en este universo, todo es simbólico. Y muchas veces nos creemos que las cosas son por casualidad, ¿sabes? Y mira, yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Había un hombre que es muy sabio, que me encanta. ¿Cómo se llama? Ahora se me dio el nombre. Argentino. José Luis Parise, ¿vale? Que decía en un vídeo, fijaros, ¿por qué triunfó Coca-Cola? Dice, vosotros no os habéis dado cuenta. Dice, pero si tú analizas la palabra Coca-Cola, dice, es cola. ¿Qué hace la cola? Que la cola pega, sí. ¿No? Dice, sí. te pega la coca. Sí, total. Claro, desde esa interpretación, total. Claro, ¿y qué hace la gente? Pues está pegada, ¿sabes? A esta bebida, ¿no? Entonces, dice, si es que, o sea, y claro, a lo mejor ellos ni siquiera sabían que lo hicieron, o sea, no sabían lo que hicieron, pero el nombre, como tiene una potencia a nivel simbólico, funciona en el psiquismo de las personas. Total, tú lo nombras en la película, la interpretación, exacto. El tema del simbolismo, incluso está dentro de esa estrella de 6 puntas, exacto. Que vamos a hablar más adelante porque ahí se resume, exacto. Todo lo de la película. Sí. Pero en ese simbolismo, puntualmente, incluso me hiciste acordar el tema de Coca-Cola, fue creada por un hombre llamado John Pemberton y el objetivo, sí. De eso era crear un jarabe para la tos. Entonces, ese jarabe después se fue mezclando, fue transmutando, fue cambiando, fue tan adictivo, es decir, adictivo en cierta forma porque la gente lo consumía, le gustaba y empezaron a pensar de que se podía crear una bebida a partir de ello. Y miren lo que trascendió todo esto hasta crear el producto que hoy en día existe, que es buena para quitar el óxido, que es buena para quitar la sangre de algún elemento, que es buena para todo, para limpiar, menos para consumir. Entonces, es curioso, no sirve para todo, menos para consumir. Pero bueno. Sí. Es así de loco. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Entonces, con este instrumento, yo me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? De que tiene todo un simbolismo. Sí. O sea, aparte de que ya el instrumento en sí es un sonido muy celestial y que conecta con una parte como muy celestial de uno, pero a la vez también muy terrenal, porque si te fijas, la base es una calabaza y al final, de alguna manera, también simboliza, entre comillas, lo que podría ser lo que estamos pisando, ¿sabes? O sea, que no deja de ser una calabaza que viene de la tierra también, al final, ¿sabes? O sea, que total, más allá es plena conexión, claro, con Madre Tierra, con, claro, Gaia, con Pachamama, como lo quieran llamar. Nosotros, exacto, estamos inherentemente ligados a la Madre Tierra. Vean este, claro, árbol que tengo justo acá atrás. Por favor, miren si esto no es lo más similar al sistema nervioso que ustedes tienen dentro de su cuerpo. Miren si no son las venas, miren si no son las arterias. ¿De acuerdo? Wow. Entonces, toda esta extensión que ustedes ven acá en la parte superior representaría nuestro sistema neuronal, ¿de acuerdo? Pero ahora, si ustedes lo imaginan hacia abajo, miren acá abajo justo están las raíces, ¿verdad? Ahora pregúntense, ¿acaso lo que está abajo no se parece mucho a esto que está arriba? Es exactamente igual. Entonces, como es arriba, es abajo. Esto que estamos viendo acá es una representación simbólica de cómo somos nosotros. Entonces, todo es uno, la ley del uno. Todo corresponde y todos tenemos múltiples verdades. Esa que estás representando en este momento sí es tu verdad. Ese sí eres tú. Ese sí es el David Layton. Ese es el ser, porque empezaste a encontrar tu ser. Y cuando te conectaste con tu ser, empezaste a expresar tu verdad. Y quiero que acá las personas nos escriban cuántos de ustedes quieren escuchar ese maravilloso instrumento. Solamente si las suficientes personas nos dicen yo, vamos a regalarles un minuto de ese sonido tan celestial, David, porque realmente te quiero contar
Yo voy a ser totalmente honesto. Cuando yo vi esa película, justo en la parte más o menos de el ayudar y entregar tu verdad al mundo y poder servir a la humanidad, mis lágrimas brotaron porque se conectó profundo en mí, tan profundo que inherentemente el llanto fue natural, cesó, o sea, se empezó a nacer de manera extremadamente natural. Me conecté con ese mensaje de poder servir a la humanidad de alguna manera, no importa de cuál sea. Esta es mi manera por el momento, quizás transmute, quizás se transforme con el tiempo, pero por el momento esta es la manera en que puedo encontrar de llevar luz a la humanidad, de que escuchen ese mensaje de la verdad, porque cada uno está expresando su verdad y cuando todos escuchamos la verdad de todos, empezamos a crear la gran verdad, el uno, el todo, la conciencia universal, ese al que llamamos Dios. Sí. Entonces, y que está... déjenos acá escritos, por favor, ¿quiénes quieren oír ese instrumento? Digan yo. La verdad que ya he visto que han salido unos cuantos, por ahí. Vamos ahí. Ajo, bueno, están escribiendo ajo, también. Qué bueno. Perfecto. Entonces... Sí. David, a tocar, pues venga, nada, va. toquémoslo. Mira, ahí ya están llegando los yo. Escuchen esta maravilla de instrumento, por favor, concéntrense en este momento de ahora. Wow, gracias. Realmente. Gracias. Wow, escucharlo en vivo realmente tiene una magia, algo que trasciende, mira. Se conectó bueno con esa melodía de una vez también. Mira, no, me parece hermoso. Fantástico, realmente maravilloso ese sonido. Por favor, escríbanos ahí en los comentarios qué sintieron, qué resonó en ustedes, a dónde les llegó esa música, muchachos. Por favor, coméntenlo. Vamos a entrar en el tema de la película realmente, porque es una película que quienes no la han visto realmente la necesitan ver. Siento que realmente puede haber un antes y un después en la vida de ustedes después de ver esa película. En el momento en que empecé a verla, cada vez me sentía más identificado, porque como tú también he pasado por ese camino y sigo en ese camino realmente. Sí. Y mira, hay algo con el que empieza todo este proceso de autoconocimiento, y es que tú sufres esa catarsis. Primero que todo, una pregunta. Sí. ¿Esa película es basada en tu vida? Bueno, está basada en mi vida, pero no es exactamente literal. O sea, si te fijas, yo ya os he explicado que mi vida viene del mundo de la música, del mundo de los DJs, y si te fijas, la película
no quisimos de alguna manera entrar en todo eso porque representaba como todo un trabajo de grabación, edición y de una infraestructura que no nos daba como para poder tener los medios suficientes como para poder hacer todo eso. Entonces lo que hicimos fue crear como una especie como de paradoja que fuera un poco la manera de poner en una obra de arte algo que le pudiera de alguna manera, en lo que se pudiera ver la gente identificada, ¿vale? O sea, una historia como pudiera ser la historia de cualquiera, ¿vale? En un punto. Que al final es eso, o sea, da lo mismo si la historia fue X o B, o sea, al final todos más o menos hemos vivido algo parecido, ¿sabes? Quiero hacer rápidamente acá un resumen para las personas que no han visto la película. Solamente quiero nombrar momentos destacados. Inició una depresión, fue despedido de su trabajo a los 40 años, sus amistades lo dejaron, inició esa profunda depresión, ese estado donde se sentía perdido, donde no se reconocía a sí mismo. Llegó a la casa de sus padres, volvió a la casa de sus padres, inició un proceso de autoconocimiento, de autodescubrirse, de conocerse quién era después de haber caído de esta manera. Y dice, empezó a leer libros de crecimiento espiritual. ¿Quiénes han hecho eso? Voy a levantar la mano. Prácticas del poder de la hora y la visualización. Visualizaciones, decretos, yo soy. Mantras, técnicas de respiración, yo. Viajes astrales, intento de viajes astrales con el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. ¿Quiénes lo han intentado y se han quedado dormidos? Yo. Liberación emocional y vegetarianismo. He intentado el vegetarianismo de múltiples maneras. Ha sido muy complicado porque sencillamente a veces es difícil realmente. Pero realmente ese es el camino que quiero seguir. Sí, es por intuición, más que por escucharlo, es porque lo siento. Claro. Me nace. Liberación emocional, vegetarianismo, y luego sucede algo que cambiaría la historia, y es cuando encuentra esa arpa. Sí. ¿Cómo se llama ese instrumento? Perdóname. Esto se llama ngoni, ¿vale? Es un instrumento africano, sí, pero se escribe N-G-O-N-I, ¿vale? Ngoni. Pero yo para que la gente no se complique demasiado le digo que es una arpa africana que viene a ser muy parecido, pero su nombre originario es ngoni. Sí. Ok, fantástico. Ok, encuentra ese personaje de esa arpa, y a partir de allí sucede un antes y un después de ese personaje. Porque empieza un proceso de transformación en el que se conecta, empieza a darse cuenta que cada melodía, que cada tono, que cada vibración y cada frecuencia lo conectan con él mismo. Empieza a concentrarse en el ahora, en el presente, y a partir de ahí empieza a surgir un nuevo personaje. Se fue a viajar, conoció múltiples lugares, luego se fue a vivir solo para conectarse con la naturaleza, se conectó con el agua, con el fuego, con el viento, con el aire, con todos los elementales de la naturaleza, y cada uno le susurró una verdad que el personaje interiorizó. Luego de esto se genera esta estrella, dos triángulos que son así y así, una estrella de 6 puntas, y dentro de cada punta se resaltan el arte ritual. Esto representa el arte ritual. Exacto. Y el arte ritual, cada una de las puntas de la estrella de 6 puntas representa la intuición, el poder, la reprogramación, la acción, la simbología, la emoción, y justo en el centro el origen, porque todo esto te lleva al origen. Ahí está. Mira lo que nos dice incluso Mercedes: a veces me da mucha tristeza y lloro mucho. Mira, tenemos comentarios acá. Mira, acá nos dijeron: vegetarianismo es una llamada, un sentir del ser. Qué David, bueno. Mágicamente la película me llamó y me resonó mucho en muchos sentidos con mi caminar. Di creativa. Mira, voy a seguir leyendo acá los comentarios para que tú sepas qué es lo que nos están diciendo. Justo la vi hace menos de una semana. Todo se alinea, dice creativa. Meme creativa. Mira cómo todo esto, ustedes están escuchando esto no por casualidad, sino por causalidad. Total. Todo sucede por causalidad. Esta conexión entre David y yo no es casual, es causal. Es ordenada desde niveles y jerarquías que no podemos
determinar, pero son unas leyes universales que controlan todo cuanto existe y son creadas por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hice rápidamente tratando de un resumen, David, pero hay una parte al final en que este personaje empieza a recordar, que es algo que hemos hablado mucho acá. Nosotros no venimos a aprender, venimos a recordar y a reconectarnos, porque ya estábamos conectados a Madre Tierra, a Gaia, pero en algún momento nos desvinculamos de ella y necesitamos volver al origen. Por eso es el sentido de esa película y por eso resonó tanto en mí. Cuéntanos más acerca de este despertar que sucede al final en el personaje. ¿Qué es esas cosas que empieza a recordar? Bueno, una de las cosas que recuerda es gracias también a esa conexión con el lobo. Que fíjate que el lobo para él... ¡Ah, qué bueno! Flauta nativa americana, alineada en 432 hercios. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué hermoso, buena! ¿no? La frecuencia del universo. Sí, continúa, por favor. Exacto. Pues el lobo representa en el mundo de los sueños para el protagonista de la película, representa como si fuera su doble cuántico, ¿vale? Su doble cuántico, que en el mundo de los sueños se le muestra como si fuera un lobo y que no es otra cosa que ese ser que está en el espacio infinito, donde no existe tiempo ni espacio, donde no existe... está todo, ¿no? O sea, están todas las verdades y todas las posibilidades coexistiendo a la misma vez. Y gracias a esa conexión con el lobo, va como de alguna manera recordando, como muy bien has dicho, todo lo que es la sabiduría que está dentro de todos. O sea, porque realmente yo siento que vamos en este camino de la vida, vamos viendo cosas fuera que nos van recordando lo que ya dentro de nosotros sabemos y traemos. Solo que en este plano es como que olvidamos todo. Y gracias al viaje de la vida vamos poco a poco volviendo al origen, pero porque todo lo que de alguna manera va aconteciendo en cada momento de la vida no es otra cosa que lo que tú estás... Claro, el videojuego que tú estás creándolo, además. Lo estás creando tú en base a cómo tú estás vibrando, estás trayendo todas esas circunstancias para que poco a poco vayas volviendo a recordar. Primero, quién eres, segundo, qué haces aquí y tercero, qué has venido a hacer a este mundo, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces, ¿todo para qué? Para que de alguna manera podamos, dentro de lo que es esto, que es la densidad y que es donde todo es un videojuego, pero a la vez este videojuego lo estamos creando en cada momento a base de lo que nosotros ponemos como semilla, desde nuestra vibración, desde lo que estamos eligiendo alimentar en cada cosa que nos proyectamos. O sea, si por ejemplo yo ahora mismo estoy hablando todo esto es lo que yo también estoy sembrando, pero porque para poder llegar hasta aquí también he tenido que hacer todo ese viaje, ¿no? Y eso es la experiencia de la vida al final. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le puedes recomendar a una persona que ya ha escuchado esa voz, ese sonido que le está diciendo, hey, ese no eres tú, eso que has hecho no eres tú, tienes que buscar tu verdad, tienes que buscar lo que verdaderamente amas, apasionas y lo que te nace hacer? Busca ese propósito, ese ikigai, ese dharma. Alíñate con lo que verdaderamente eres. Esa voz está siempre sonando ahí. Sí. Y una persona está diciendo, sí, pero ¿cómo lo hago? Tengo personas que dependen de mí, tengo mi trabajo, tengo esto como te pasó a ti. ¿Cuál es el camino para lograr empezar a conectarse con la verdadera esencia del ser, con el camino del corazón? De la manera que yo en mi propia experiencia lo he hecho y que incluso ahí en la película se refleja muy, muy potente, ha sido utilizando todo lo que yo tengo en mi vida como trampolín para ir hacia donde yo quiero ir. Y yo te explico. Por ejemplo, yo hace pues 20 y tantos años quería
quería conseguir ir hacia un lugar, manifestar una cosa, vivir una experiencia, ¿vale? Pero mis circunstancias eran otras en ese momento. Entonces yo, ¿qué hacía? Pues decía, vale, pues cada momento en el que yo estoy haciendo algo que no es lo que me lleva a aquel lugar donde yo quiero ir, voy a hacerlo para que me lleve a ese lugar. No sé si lo explico bien. A ver si entiendo. Es hacer las cosas que probablemente estás haciendo, pero no con la finalidad de ese destino como tal, sino el destino que tú quieres. Exacto, entonces, eso es. De acuerdo a eso, eso sería básicamente lo que se conoce como alquimia. En el antiguo sabiduría antigua, en la antigua sabiduría ancestral, se nombraba el tema de la alquimia y que existía una piedra filosofal que tenía la capacidad de convertir todo metal en precioso. Exacto. Entonces, esa alquimia somos nosotros mismos, que tenemos Exacto. esta situación acá, pasa por nuestra alquimia interna y la tenemos que transformar para convertirla en ese metal precioso que sería ese despertar. Claro, pero ¿sabes cuál es el ingrediente secreto para poder hacer eso? La fe. Tienes que tener mucha fe de que esto no es que lo vas a conseguir, es que está dado ya. O sea, es como tener muy claro de que si yo lo he podido hacer y otros tantos lo hemos podido hacer, todos podemos hacerlo. Entonces, es tener totalmente ese crédito dentro de ti, esa validez, ese valor, como para decir, mira, yo no doy otra opción como válida. Yo sé que voy para allá porque es la voz de mi alma, es la voz de mi ser, es el latido de mi corazón, es la certeza, es la corazonada, es algo que va por encima de todas esas creencias que me dicen que no voy a poder, es algo que incluso hasta todo tu entorno te puede estar diciendo, estás loco, por ahí no. Y tú sabes en el fondo de tu corazón dónde está tu verdad y dónde está tu camino y dónde está lo que tú sientes, y tener esa fe para ir hacia allá. Pero está claro que uno cuando conecta con eso, lo sabemos. Sabemos cuando es algo que realmente viene por un capricho del ego y sabemos cuando realmente es algo que viene porque es un sentir de corazón. Y lo más bonito con el ego que podemos hacer también es a la vez pactar con él y ponerlo a nuestro favor y decirle, venga, va, ego lindo, como me gusta llamarle a mi ego, porque es mi ego lindo y es es lo que me permite, ¿no?, estar en este plano interactuando con todo. Pues yo pacto con él, le digo, si me ayudas a que consigamos llegar a manifestar este anhelo de mi alma, yo te doy lo que más te guste. Pero no te lo voy a dar antes. Entonces, no te das el premio antes, te lo das cuando realmente él... Se lo merece. Claro, exacto. Y entonces, pero mira qué interesante eso, porque me estás mostrando otra alternativa diferente. En vez de luchar contra ello, claro, utilízalo a tu favor, porque exacto. Es que normalmente hemos expresado el tema del ego como un enemigo al que tenemos que derrotar sí o sí. Claro. Esa falsa identificación del ser, pero ahora tú lo estás transmutando y tú estás diciendo, hey, no luches contra eso. Ve con ello, que te ayude y te apoye para llegar a donde quieres llegar. Claro. Exacto, porque no se trata de luchar. Mientras tú estás luchando con una parte de ti, estás generando una energía que está en totalmente conflicto para poder llegar a tu destino. Entonces, de lo que se trata es de ponerlo todo a tu favor. Entonces, cuando te vengan personas a tu alrededor diciéndote que estás loco, que tal, no busques la confrontación, no quieras convencer a los demás, ¿sabes? Al contrario, o sea, utiliza la perspicacia, utiliza la creatividad para que cuando tú tengas que decirle algo a alguien, sea porque tú ya tienes ese resultado, no porque tú quieres ir hacia allá, ¿sabes? O sea, no hables sin tener un resultado, solo habla cuando lo tengas. Es de la manera que les vas a poder inspirar. O sea, el problema que tenemos es que muchas veces, como decía, ¿no?, el refrán, se nos va la fuerza por la boca y hay que esperar a poder llegar a lo que uno siente
y a tenerlo totalmente aquí como bien plantado en la tierra, como una buena semilla que tú plantarías en la tierra, y tú le vas diciendo a todo el mundo, uy, mira, he plantado una semilla que esto va a dar unos frutos, que esto va a dar unos frutos. ¿Y qué pasa? Que luego ni la semilla sale y tú te quedas como que de cara al universo tu palabra no es ley, ¿sabes? Es decir, tu palabra es ley cuando realmente lo que tú dices es lo que haces y es lo que está hecho y es lo que está manifestado. Entonces ahí también estás como poniendo toda la energía y todo lo que tú eres en una misma dirección, ¿sabes? Alineación, ¿verdad? Exacto. Okay. Lo que digo, lo que pienso, lo que siento, lo que deseo y lo que hago en una misma dirección. Y si no lo puedes sostener, no lo muestres. Primero cosecha, ¿sabes? O sea, y luego cuando ya tengas el fruto, recoge, ¿no? Sí. Total. Mira, quiero hacer unos comentarios acá. En la película se nombra las dos tierras. Las dos tierras. ¿Qué significa las dos tierras? Mira, ahí está celebrando incluso. Las dos tierras, ¿qué significa ese término de las dos tierras? Pues es algo metafórico, ¿vale? O sea, de alguna manera las dos tierras podría ser donde tú podrías estar y donde tú estás, ¿sabes? Entonces, también en un punto es de donde venimos, la mayoría, ¿no? Que es desde la Matrix o de la Matrix, ¿no? Como del videojuego. Uh-huh. Y a donde estamos yendo, ¿no? Como seres individuales, dentro de lo que es este videojuego, eres un ser individual, pero a la vez también desde un prisma más elevado, conectando con una parte más elevada de ti, te das cuenta de que todos somos uno y de que la fuerza de la unidad es imparable, eso no lo para nadie, pero para poder llegar a esa conexión, primero hay que hacer el camino del guerrero, que es el camino de ir tú contigo mismo haciendo todo ese proceso y conectando con todas esas pruebas que la vida te pone, conectando con toda esa fe que necesitas para ir superando cada prueba. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dos tierras? Porque al final son como... Este plano está simbolizado desde la dualidad. Por eso hay una separación, por eso estamos dos ahora mismo aquí, por ejemplo, ¿no? Total. Si realmente somos uno, no podríamos estar teniendo esta conversación en este momento, ¿no? O sea, sería más complicado. Por eso hay dos tierras, pero para que de alguna manera entendamos que en esa dualidad, que es esta realidad, aceptar lo inaceptable es la mayor fuente de gracia que existe en la vida. Si tú no aceptas la gran maestría que te ha puesto la vida, que a cada uno le pone una, y es esa que es la más jodida de todas y la que más te costaría aceptar, si tú no aceptas esa, estás vendido, estás encadenado a quedarte aquí en el videojuego y a quedarte atrapado en esa cosa que te separa, que te rompe dentro de ti, ¿vale? Entonces, es como decir, yo vine a experimentar algo, se me olvidó y encima yo soy el primero que estoy despotricando y echando mierda encima de eso que yo elegí venir a experimentar para yo conseguir tener esa experiencia. Entonces es como muy loco, ¿no? Porque dices, hostia, se trata de que justo es todo al revés. Muchas veces es todo al revés, o sea, aquello de lo que más huyes es lo que estás buscando. Aquellos miedos más grandes que no quieres ni mirar, detrás de eso está el regalo, ¿no? Y justo aquello que nunca aceptarías, aquello que sea lo peor que te ha podido hacer alguien o lo peor que te ha podido pasar, justo es esa la mayor fuente de gracia que está en la vida para que tú consigas de alguna manera abrirte a esa experiencia, sanar esa herida, ese dolor, eso que sientes que es tan difícil, que es tan inaceptable, que es tan duro, hacer un acto de amor ante eso, y ahí es cuando te das cuenta de que te unes, y cuando te unes, entonces, por eso es la mayor fuente de gracia, porque entonces tú te conviertes en el maestro, y
¿Y por qué eres maestro? Porque eres el maestro de ti y a la vez también es el maestro de todos los que estén en ese lugar. Antes de llegar a ese punto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, total, te entendemos. Y eso viene del maestro interno, ¿no? Cada uno tiene su propio maestro interno. Y la única forma de poder llegar a experimentar lo que verdaderamente somos es a través de experimentar lo que no somos. Exacto. Entonces, cuando experimentamos lo que no somos, nos damos cuenta de que eso no es lo que queremos, que somos otra cosa, y eso nos lleva, es el camino de regreso a lo que sí somos, a lo que amamos, a lo que deseamos, a lo que realmente queremos vivir, experimentar y ser, porque lo más importante es llegar al ser. Te quería hacer una pregunta acá como ya para ir finalizando. Dentro de esta estrella nuevamente de 6 puntas, que es el arte ritual, que representa el arte ritual, y en el centro está el origen, está, brevemente nos puedes describir rápidamente cómo conectarnos con eso, con la intuición. Con la intuición, saliendo de la mente, conectando con la respiración y conectando también con el cuerpo, porque lo que hace, dijéramos, la mente es como tenernos abducidos, ¿vale? O sea, si nosotros le damos todo el poder a la mente, llega un momento que estamos como absorbidos, ¿vale? Pero la respiración y la conexión también con nuestro cuerpo nos ayuda a poder como poner la mente a nuestro servicio, ¿vale? Y entonces ahí es cuando conectas realmente con esa intuición que al final viene del corazón, o sea, es como que viene de la corazonada, de la certeza, ¿ok? El poder bajo vientre, está como conectado a las vísceras, a la parte más animal, a la parte más visceral, ¿no? de uno. Algo que muchas veces hemos reprimido, ¿vale? O sea, o muchas veces hemos visto como incluso grotesco, ¿sabes? O sea, pero poder conectar con tu poder es lo más potente que existe, por el hecho de que si tú conectas con esta parte que tienes debajo del ombligo y tú te conectas ahí y conectas con esa parte más visceral de ti, con esa parte más animal de ti, a ti ahora mismo viene alguien y te da así un golpecito en el hombro y tú ni te mueves. O sea, estás en el lugar, ¿sabes? Estás en el sitio, estás con el poder, ¿vale? Estás conectado a tu poder. Entonces, esa parte es una parte que tenemos que experimentar más y no quizá tanto desde la sexualidad o desde el deseo, sino más desde la víscera, ¿sabes? Desde la conexión con la fuerza, con el animal, ¿sabes? O sea, conectando incluso a veces poniéndote una música y conectando con ello y comenzando a hacer alaridos como si fueras un animal, ¿sabes? Sí. O sea, eso te va a dar una fuerza y te va a dar un poder brutal, ¿vale? Y por eso los animales que se nos van representando en la vida o justo los que tenemos muy cerca de nosotros o todos aquellos que vemos más a menudo, tienen muchos atributos que hemos de aprender de ellos porque nada es causalidad. Ya hemos dicho que todo es un lenguaje simbólico y la simbología vendrá ahora, pero justo hemos de tener muy claro que cada animal nos está conectando con nuestro poder y nos está trayendo justo ese mensaje de dónde está mi potencial, ¿vale? Y no hay un animal por casualidad que se aparezca en tu realidad. No, total, no hay coincidencia. Rápidamente, para los que están viendo este video, primero, llénennos acá de corazoncitos si realmente están disfrutando este live, porque realmente si les está conectando en el alma, si les está llenando toda la información que están recibiendo y si creen que esta información realmente puede transformar de alguna forma su vida de manera positiva, por favor, llénennos ahí de corazoncitos. Segundo, vayan acá en la parte superior, les aparece la cuenta de David, ¿de acuerdo? Denle seguir. Por favor, todos de una vez en este preciso momento vayan acá a la parte superior, desplieguen y les aparece ahí la cuenta de David, denle seguir por favor de una vez. Y escríbanos acá si ya lo hicieron, denos sí, si ya lo hicieron, si ya están siguiendo a David. ¿Por qué? Porque tiene una música maravillosa en su canal de YouTube para quienes las quieran escuchar. Conéctense con esa armonía tan fantástica, espectacular que tiene allí. Vamos con la reprogramación. La reprogramación
programación, pues es como hemos dicho, ¿no? El software, tu mente, es un programa. O sea, es un programa, es un ordenador que graba muchos programas, ¿vale? Que se ha consolidado a base de todas sus experiencias con muchas programaciones, que muchas programaciones no tienen por qué ser ni buenas ni malas. El tema es lo que hemos dicho antes, utilizar el ego a tu favor y utilizar también las programaciones a tu favor. A tu favor. Entonces, cuando una programación no te sirve, es el momento de reprogramarla. Pero para reprogramarla tenemos que hacer igual que se hace en un ordenador. Primero intentar formatear esa programación para luego poder reprogramar otra nueva. Y esto lo hacemos desde la sugestión, ¿vale? Nosotros nos sugestionamos, somos artistas, por eso arte ritual, ¿vale? Desde el ritual tú puedes hacer como una obra de teatro, como lo que explicaba Alejandro Jodorowsky, el gran Alejandro Jodorowsky, psicomagia. O sea, tú pones allí una serie de figurantes y de cositas en el momento y haces que todo eso sugestione a tu mente subconsciente para reprogramar y para comenzar a meter dentro de ti unas nuevas creencias que te favorezcan, no que te limiten, ¿vale? O sea, entonces la reprogramación para mí es una de las grandes bases de la vida. De hecho, todas las culturas ancestrales y, por ejemplo, el chamanismo y todo lo que es lo más tribal ha trabajado mucho con todo esto, ¿vale? Porque desde lo artístico, desde la escenificación, desde el juego, desde el interpretar, ¿vale? Ahí estás tú reprogramando. O sea, al final, fíjate, si todos somos artistas, pero como decía, ¿no? En un principio, pero si tu discurso es no puedo, no siento, o tal, o qué miedo, o tal, pues todo eso te lo estás diciendo tú, ¿sabes? O sea, entonces es como cámbiate el discurso, ¿sabes? O sea, cada vez que te salga una de estas, pégate un pellizco, no sé, haz algo para reprogramarte, ¿vale? Me hiciste recordar que en temas de capacitaciones de Tony Robbins, que es pues un mentor en crecimiento personal, él hacía que la gente se pusiera una banda elástica acá y que cada vez que tuviera un pensamiento equivocado se jalara la banda elástica y ¡pam! Se diera su latigazo para decir ¡ey! ¡Qué bueno! Claro, eso es. Entonces se trata de decir, mira, yo tengo una que esta la regalo a todos los que estamos ahora aquí. Cada cosa que vayas a hacer en tu vida, pregúntate, ¿esto me aleja o me acerca de donde yo quiero ir? De todo corazón. Si tú haces esto, cada vez que vayas a pensar algo, a sentir algo, a desear algo, a hacer algo, hazte la pregunta, ¿esto me aleja o me acerca a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero estar, de corazón? De verdad. Fantástico. Fantástico. Miren, todos esos que acaban de escuchar eso, cada decisión que tomen, yo tomé nota, atenta nota de lo que dijo David. ¿Por qué? Porque me pareció extremadamente importante cada vez que ustedes tomen una decisión y si duden, y si están dudando, si están tomando esa decisión desde la parte racional o desde la parte intuitiva, pregúntense lo que acaba de decir David. Esta elección, esta decisión, ¿me va a acercar hacia lo que yo quiero para mi futuro y para mi vida y lo que yo quiero? Dentro de este hexagrama que hemos estado viendo sigue la parte número 4, la acción. La acción. Claro, tan importante que es la acción. O sea, mira, hay una cosa que yo me he dado cuenta desde que también conecté con todo este mundo tan espiritual. Yo siempre he sido muy acción. ¿Por qué? Porque mi signo solar es fuego, soy Sagitario, y entonces fuego es acción. O sea, yo antes de preguntarme algo ya lo estoy haciendo y si me equivoco, pues rectifico, ¿sabes? O sea, entonces la acción sería esto. La acción es
no vas a ir a ningún lugar si te quedas todo el rato haciendo un ritual o poniendo una vela o conectando con lo metafísico o, por ejemplo, pensando, ay, cómo me encantaría poder aprender a tocar un instrumento, cómo me encantaría poder aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Y te pones a hacer un montón de rituales y un mogollón de cosas y a hacer decretos y a escribir y a decir, yo ya soy músico de guitarra. Sí, todo lo que tú quieras, pero si tú no lo llevas a la acción y no te pegas ahí un trabajo que hay que hacer para poder dominar un instrumento como es la guitarra, o sea, no vas a conseguir nada. Tú quieres tener un hijo, por mucho que tú lo desees y lo quieras y tal, pero si tú no coges y haces el amor con tu pareja o con una persona, no va a venir. Entonces, la acción es súper importante. Y yo lo que siempre digo es que ante la duda, haz. Okay. Ante la duda, haz. O sea, porque siempre tendrás la validación ahí, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ahí sabrás si te has equivocado o no, da lo mismo, siempre estamos dispuestos a poder rectificar y como decía, ¿no? El refrán, rectificar es de sabios. Entonces, es mejor un buen error bien hecho que no haberlo hecho, ¿sabes? Sí, total. Hay un mentor que tengo que dice acción masiva imperfecta. Acción masiva imperfecta. Imperfecta. A mí. Qué bueno. Sí, Qué bueno. entonces me resuena mucho lo que dice. Simbología. Simbología, pues esta es buenísima, porque mira, tú imagínate que tú vas a un país donde tú no entiendes un idioma, pero ese país es la vida. Y entonces tú no entiendes el idioma de ese país. Tú llegas al país, empiezas a ver a la gente y no entiendes nada de lo que dice nadie y tú te niegas además a hablar ese idioma, porque claro, tú tienes tu propio idioma y tú ¿por qué vas a tener que aprender otro idioma? Que ellos hablen como tú, ¿no? Imagínate qué loco. Pues el lenguaje de la vida no es otra cosa que la simbología. La vida nos habla a base de símbolos y los sueños también nos hablan a base de simbología y de muchos símbolos. Entonces, una de las cosas que aprendemos cuando vamos profundizando en este arte de ritual, en el arte de que todo es un ritual en la vida, de que cada cosa que te pasa está siendo un ritual y está siendo como un examen que tú estás delante de ti mismo, haciéndote tú a ti mismo ese examen, nada más. O sea, no es que venga aquí alguien a ponerte exámenes, eres tú el que te estás poniendo el autoexamen de alguna manera. Entonces, ¿por qué te pones un autoexamen? Porque al final esa es la manera de que tú vas a poder dar pasos y seguir recordando quién has venido a ser y a manifestar, ¿vale? Entonces, la simbología nos ayuda a poder comprender y entender qué es lo que nos está diciendo la vida en cada momento. O sea, tú no ves una mariposa blanca por casualidad. Como ya hemos dicho, nada es casualidad. Todo lo que sucede es lo que conviene en cada momento. Entonces, si tú ves una mariposa blanca, eso tiene una simbología. Si tú ves... El tema, ¿sabes cuál es? A veces saber cuál es el símbolo, porque mira que me pasa mucho. Yo estoy muy conectado, muy conectado con la naturaleza. Yo puedo ver, no sé cómo les llaman en tu país, pero son unos animalitos como de este tamaño, que tienen alitas y son redonditos y tienes puticos de colores. Son rojas, a veces tienen... ¿Cómo les llaman en tu país? Mariquitas. Mariquitas, exacto. Sí. Yo la puedo ver en un árbol que está por allá, la veo. En un árbol que tenga unos 10 metros, la veo. O veo una mariposa amarilla por allá, o justo cuando, no sé, estamos caminando, yo veo esa mariposa, así esté todo el bosque, nadie más la ve, y yo la veo, yo veo una mariposa amarilla, ¿dónde? ¿Cómo así? ¿Dónde? Allá, justo ahí, incluso me pasa mucho, voy caminando y yo veo un grillo, y yo digo, esto significa un salto cuántico en mi vida. Un grillo es un salto cuántico y veo plumas y digo, esto es un mensaje de los ángeles que me quieren decir algo, pero muchas veces a veces uno no lo sabe, claro, no sabe el significado, pero sí, lo que tú dices es totalmente, tiene un significado, claro, no es porque sí. Y tú vas por la montaña y en un momento de tu vida en el que tienes que dar un salto para ya por fin
ir hacia donde tú estás pidiendo todo el rato y tu corazón lo está anhelando y tu ego también, ¿sabes? Y de golpe te encuentras un saltamontes que justo delante tuyo pega un gran salto. Y tú dices, ¿cómo sé yo qué me quiere decir el saltamontes? Jolín. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Íbamos con mi hijo, estábamos trotando, estábamos haciendo ejercicio y de un momento a otro, pequeñito, un grillo de este tamaño, diminuto, por allá como a unos 5 metros lo vi que pasó. Pero mi hijo no lo vio y yo sí lo vi y me pasa todo el tiempo. Incluso bueno. con mi esposita cuando salimos a trotar, ella no los ve, yo lo veo y yo veo ese grillo y me está diciendo salta. Claro. Pues es porque yo lo estoy pidiendo. Claro, mira, te voy a contar, ayer mismo íbamos yo y mi hermano del alma, Víctor, que es con el que hemos hecho la película, Víctor Urosa, ¿vale? Y justo estábamos fuimos a hacer un día de varios trámites y demás, y justo veníamos de tomar unas decisiones por todo lo que nos había ido pasando, y esas decisiones eran, vamos a soltar esto que queríamos hacer y vamos a enfocarnos en lo que estábamos haciendo y esto ya lo haremos luego. Pero sí que es verdad que al final el que mucho quiere abarcar poco aprieta. Poco aprieta, ¿no? sí. Exacto. Y justo lo dejo en su casa y voy yo con mi coche y delante mío se me planta un coche con una matrícula 9999 y yo, madre mía, o sea, no es típico que se te aparezca una matrícula tipo así y digo, 9999, digo, claro, yo sé que el 9... porque ya lo he mirado muchas veces, el 9 es el último número, es el número del desapego, es el número de que ya se acabó. O sea, ya como que lo siguiente ya es empezar de nuevo, ¿sabes? O sea, ¿tiene todo el sentido o no? Es simbólico total, ¿vale? Y si me aparece un 9999, que es como vamos, si ya no lo quieres ver, todo 9, es una matrícula con todo lleno de 9. Y era como la confirmación de que esa decisión que habíamos tomado, la vida me lo estaba poniendo delante como que por aquí vamos bien, ¿sabes? O sea, es muy loco, ¿eh? Pero si te abres a ver que la vida nos está hablando, la vida te habla en cada momento. Es brutal cómo es una gran guía y una gran manera de poder saber que estás en el camino correcto. Mira que Ojeda nos dice, Vicky, ¿qué significa que veo mucho volando flor de diente de león? ¿Qué interpretarías tú? Flor de diente de león. Bueno. ¿Qué visualizo yo intuitivamente? Sí. Te voy a dar, porque soy muy intuitivo, ¿no? Eso, yo visualizo el viento golpea la flor de león y la flor, ¿qué hace? Expande su semilla. ¿Sí me hago entender? Expande, es ella misma. Sí. Pero se expande, entonces probablemente puede hacer eso, esa semilla que tú tienes dentro, cultivarla en otros, entregarla a otros, expandir ese mensaje como lo que estamos haciendo en este momento, estamos expandiendo este mensaje y esa semilla germinará en quien deba germinar. Puede ser eso, ¿cuál puede ser tu interpretación? Total. De hecho, te me has adelantado. O sea, es tal y como lo estaba sintiendo yo también. Uh-huh. O sea, de alguna manera una flor es lo que florece, ¿no? De ti y ver una flor como va volando, ¿no? Como se la lleva el viento, es como entregar, ¿no? Lo que tú dices, esa semilla, ¿no? Eso que tú has venido a traer al mundo, cómo lo entregas para que llegue a donde tenga que llegar. Pero fíjate, ahí está encima una gran enseñanza, porque no es de cualquier manera, es soltándolo y que vaya donde tenga que llegar. Y que vaya donde tenga que llegar, total. Sin expectativas, porque ahí está la clave, porque cuántas veces he visto gente, y a mí me ha pasado, y seguro que a ti también te ha pasado, que haces algo y estás todo el rato pensando, venga, va, a ver cuánta gente lo ha visto, a ver qué tal, no sé qué. Total, siempre pasa. Ahí lo estás de alguna manera reteniendo, ¿sabes? Es como, eso no tiene nada que ver con ese mensaje, ¿no? Ese mensaje llegó para nosotros también. Claro, exacto. Suelta esa semilla y que vuele lo más lejos, deja que el viento se la lleve lo más lejos posible. Y que llegue donde tenga que llegar, exacto. Que llegue donde tenga que llegar. Mira, acá tenemos otra que nos dice... Estela, hola, ¿qué significa haber encontrado una mariposa que parecía que tenía unos estares? Bueno, no sé si escribió, y quedó donde yo estaba. Dice que esas mariposas no son comunes. Bueno, una mariposa, básicamente. La mariposa es transformación. Porque está claro, ¿no? Es una oruga
y se convierte en una cosa que no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? Entonces, vaya transformación. Y esto en un punto, cuando la ves, te está invitando a que tú también te puedas transformar. Aunque tú parezcas la misma persona, ya no eres la misma. Y es un poco lo que también hablábamos, ¿no? De la película Vuelve al origen y de las dos tierras. O sea, cuando tú te transformas, aunque tú puedes estar en las dos tierras, pero tú ya eres totalmente una mariposa. Ya por mucho que quieras volver a ser oruga, ya no puedes volver a ser oruga. No puedes. Ya eres mariposa. Exacto. Mira acá, ¿qué más nos dicen por acá? Colibrís, están mirando muchos colibrís. Colibrí para mí es la expresión del amor. O sea, un colibrí. De hecho, yo tengo una flauta nativa como esta que tú tienes con el lobo, pues yo tengo una de un colibrí. Y, sí, la vi, una doble, ¿verdad? Sí, una doble, sí. Una doble, sí la he visto. Sí, la viste, ¿verdad? Sí. Pues yo siento que el colibrí es la máxima expresión del amor. Y entonces, pues ver un colibrí, seguramente en el contexto en el que tú estés, pues tendrá que ver mucho con el amor. Con el amor en ti y en tu vida. Total. Mira esta pregunta. ¿Qué simboliza la extracción de la muela del juicio? Wow, pues bueno, está clara, ¿no? O sea, en un punto, o sea, es como sacarse las muelas del juicio es quitarse los juicios de uno y hacia los demás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el que no se ha quitado la muela del juicio sigue teniendo un juicio? Bueno, puede ser que sí. Y si eres consciente de ello, también puedes coger y hacer un trabajo. Y no necesariamente tenerte que quitar las muelas para dejar de juzgar. Porque ¿qué hay que hacer para dejar de juzgar? Pues no hacerlo, ¿no? Sí. Muchas veces me pregunta la gente, ¿qué puedo hacer para, por ejemplo, para poder dejar de juzgar? Pues bueno, pues no juzgues. Okay. Fácil, sencillo y práctico. Sí, claro. A veces es más fácil de lo que parece. Mira, tenemos la última de la estrella hexagrama. Emoción. Para llegar al origen. Claro. Emoción es el agua. Es el agua, es la sangre, mira, nosotros, igual que la madre tierra, estamos, dijéramos, hechos de alguna manera a imagen y semejanza, si te fijas, porque, como decías, lo que es adentro es afuera. Nosotros somos casi 80% agua, ¿vale? Entonces, toda nuestra agua interna conecta con nuestra vibración, y en base a cómo nosotros estamos vibrando, así es como nos influye toda esta agua, ¿no? O sea, imagínate que de golpe, desde tu pensamiento, estás generando un pensamiento X, ese pensamiento X genera una frecuencia, esa frecuencia impacta en toda tu agua interna. Y entonces esto además está demostrado. Total. Cuando Masaru Emoto lo demostró, el lenguaje del agua. El lenguaje del agua. Tú puedes, solo con 2 minutos, invocando un pensamiento, invocando una música, estando escuchando algo que alguien dice o que tú dices, todo eso está repercutiendo en tu agua interna. Y el agua, yo siento que está súper asociado a la emoción. Entonces, hay que aprender a gestionarse emocionalmente hablando, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, entonces ya tú no eres un sirviente de tus emociones, sino que las emociones las pones tú a tu favor. Pero para eso hay que hacer como un trabajo de maduración, ¿vale? O sea, mira, justo hoy mismo estábamos en la comida y estaba hablando con mi hija y le decía, hemos de ser muy conscientes de lo que estamos sintiendo y de qué emociones están pasando por dentro de nosotros, y nunca evocar esas emociones a otras personas, igual que a nosotros no nos gustaría que nos evocaran emociones que no nos gustan a nosotros. Porque tú imagínate que de golpe tú estás ahí con algo muy feo dentro de ti, sintiéndolo, no pasa nada, vamos, gestionamos esa emoción, la cantamos, la liberamos, la chillamos, lo que sea, ¿vale? Y luego vuelves y todo perfecto.
pero si tú, antes de hacer ese trabajo, no eres consciente y viene alguien que quieres muchísimo y por una cosa, por una fricción, por un conflicto, lo que sea, tú no estás sabiendo gestionar esa emoción y vas y se lo vomitas todo a esa persona, eso no ni te ayuda a ti ni le ayuda a ella y hace que de alguna manera, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, ¿vale? Como digo yo. Entonces es como que cuando tú realmente empiezas a hacer ese trabajo contigo, es como que ya tienes algo dentro de ti tan valioso, que es el respeto, que conforme tú te estás respetando, a ti te van a respetar, ¿vale? Entonces nunca puedes esperar que los demás te den algo que tú no eres capaz de dar primero. Entonces el trabajo de la gestión emocional es súper importante. Por eso nosotros, Víctor y yo, creamos un entrenamiento de gestión emocional con música, bailando, ¿vale? O sea, y te pongo una música y ahora baila el miedo y siente la emoción del miedo y conecta con el miedo, o conecta con la ira, o conecta con la alegría, que también es una emoción, que a veces la alegría desmesurada te puede llevar por mal camino, ¿sabes lo que quiero decir? Porque todo lo que se va a un extremo, luego Sí, el universo lo acaba de poner luego en el extremo contrario para poderlo El camino es del equilibrio, ¿no? Claro, exacto. Entonces se trata de eso, se trata de intentar como aprender a gestionarlo, todo lo que nos pase, porque todo eso de alguna manera también es lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida. Si tú no eres consciente de que estás sembrando ira en tu tierra, que es tu cuerpo, y en tu agua, que es tu sangre, ¿vale? Entonces luego no te quejes cuando la vida te está poniendo lo que tú estás sembrando y dices, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Pero si soy yo el que lo estoy alimentando, el que lo estoy poniendo en semillas, y yo mañana lo voy a recoger, porque es que es así, o sea, la tierra es mi cuerpo y todo lo que yo vibro dentro de mi cuerpo es lo que yo voy a generar en mi realidad. No hay otra. No hay otra manera. O sea, es que es literal. Si todos somos un poquito coherentes, nos vamos a dar cuenta de que esto funciona así. O sea, al final recoges lo que has sembrado en tu vida. Total, mira, ya nos estamos acercando al final porque ya vamos para 1 hora y media de esto. Realmente sé que ha estado muy interesante. Podríamos durar hablando mucho más de toda esta temática porque está interesantísima. Pero ya nombramos básicamente los 6 pilares de este hexagrama, que ya lo hemos visto: intuición, poder, reprogramación, acción, emoción. Y todo esto nos va a llevar al origen. Y para quienes no han visto la película, por favor, vayan y ven la película Vuelve al Origen. ¿Listo? Necesitan verla y van a entrar en contexto de los que no la han visto de todo lo que estamos diciendo acá. Entonces, pues nada, gracias a todos por haber estado acá realmente. David, gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos este tiempo de ti, por compartir esa semilla que en quien debe resonar, resonará y germinará. Y nuevamente cito esa frase: si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿De acuerdo? David, ¿algo para despedirte? Bueno, pues... por favor, déjanos la información de dónde pueden adquirir los cursos, la información de todo esto. Sí, la película, ¿dónde la pueden ver? Mira, la película está totalmente gratis en YouTube. Si vas a nuestro canal brosa-layton, ahí la vas a encontrar, pero más fácil todavía. Entras en YouTube y pones Vuelve al Origen película y directamente te lleva, ¿vale? Allí también tenemos... Bueno, dentro de lo que es donde está la película, está también el canal de Brosa Layton, donde vas a poder tener un abanico muy amplio y totalmente abierto a todos para podernos nutrir y enriquecernos muchísimo, con muchísimas propuestas, con muchísimas músicas, con muchísimas cosas muy hermosas. Luego, una parte más comprometida ya sería entrando dentro de nuestra web, donde tenemos, por ejemplo, la formación de Origen, que es una formación para poder aprender a cómo reprogramar tu cuerpo a base de sentir, con tapeos, con todo un lenguaje simbólico que nos ayuda a conectar con el origen y a, de alguna manera,
reprogramar, ¿vale? Nuestra mente subconsciente, porque es todo una herramienta artística que a base de tapeos, a base de invocaciones, a base de una serie de tips que recogen mucho sabiduría de muchas cosmovisiones, pero lo hemos hecho ahí como todo en un pack muy sencillo para que puedas de alguna manera pues reprogramar tu mente subconsciente y reprogramar tu cuerpo, y de esa manera poder ser tú el que maneja tu avatar, no que la vida y tu avatar te maneje a ti, ¿vale? Total. Y luego está arte ritual, que sería la formación maestra, que es la formación que une todos estos puntos, simbología, emoción, poder, acción, reprogramación. exacto, reprogramación. Todos estos están dentro de lo que sería arte ritual, que es nuestra formación maestra, y es una formación brutal. O sea, realmente no se podría ni explicar, o sea, lo que hay ahí dentro, porque es tan potente que solo los que ya han entrado y la han vivido han dicho, madre mía, esto es como el máster de los másters, ¿no? De la conexión y de la comprensión con lo que somos. De acuerdo. Y todo gracias está a ahí, todos, gracias a todos, Brosa, porque realmente, sí. perdóname, Sí, pueden ir y sí. seguirlos directamente. Acá nuevamente les dije en Brosa Layton, pueden buscarlos en YouTube. Hay mucho material, mucho video. En el canal de YouTube de David puntualmente se encuentra mucha música, ¿verdad? Mucha Sí. música visto. Sí, sobre todo ahí en YouTube tenemos el canal de Brosa Layton, que es el canal en conjunto de Víctor y mío, y luego también tenemos el canal de artista de David Layton, que está más destinado a lo que es todo el tema de la música. Pero ahí ya abiertamente y de forma gratuita vais a poder hacer trabajos muy potentes y vais a poder de alguna manera tomar un buen aperitivo de todo lo que compartimos con el mundo. Total. Bueno, esperamos hayan sacado provecho de esta hora y 32 minutos en la que nos extendimos, pero con el fin de compartirles lo mejor que podamos en este momento. Qué Espero bueno. compartan esta información, compartan este video con quien consideren que le puede servir, expandirlos y lleguen, vuelvan al origen, es la recomendación que más les podemos hacer, ¿verdad? Sí, yo siento que de alguna manera todos venimos de un lugar, todos vamos a un lugar. En este camino de la vida nos vamos encontrando por muchas experiencias y por muchos momentos. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, pero cuando tú vas viéndolo todo con perspectiva, te das cuenta de que al final todo es un viaje hermoso, que hasta la cosa más difícil le puedes sacar mucho provecho, y yo lo que siempre digo, y lo he dicho ya y lo quiero decir como para cerrar, que no perdamos la fe, porque hemos venido aquí por voluntad propia, y por voluntad propia también hemos de volver a conectar con nuestra fe y con todo eso que nos hizo lanzarnos a meternos en este berenjenal, en este viaje llamado vida. Sí, total. Pero que de alguna manera yo tengo la certeza total de que acaba bien. De que acaba bien si tú lo quieres, ¿eh? O sea, también te digo... Si lo crees, lo creas. Ahí está. Si tú lo crees, lo vas a crear. Entonces acabará bien si tú lo crees así. David, mil gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Ajo. Ajo. Y nos veremos en un siguiente live. Chao, chao. Ahí está. Chao, chao. Muchas gracias de todo corazón, hermano. Gracias. Igual para ti.